Dungeons and Dragons no es un juego de rol. Esa es la afirmación que he escuchado muchísimas veces y realmente puede que tengan razón. Es decir, si es que lo tomamos en cuenta, Dungeons and Dragons tiene no solamente el elemento de escribir qué es tu personaje, qué es lo que hace, para qué es bueno, sino que además tiene el sistema con el tablero donde se ponen las figuritas y... ¿Qué juego de rol tiene eso? Aparte de Dungeons and Dragons. Es decir, es como si Dungeons and Dragons fuese un juego de guerra como Mage Knight, Mage Warrior, de un juego de guerra de figuras en el que importara mucho el por qué las figuras se están matando, pero fuera de eso no tiene, es decir, cuesta sumergirse en los personajes y todo esto, decir, no lo tomen a mal, de hecho, Dungeons and Dragons fue el primer juego de rol que yo jugué. No solamente fue el primer juego de rol que yo jugué, sino que fue el primer set de manuales que yo compré en mi vida. La primera vez que jugué fue una versión de Dungeons and Dragons, la segunda versión de Dungeons and Dragons, que eso es material para otro video. Y después la que yo me compré fue la 3.0, que era la que estaba saliendo recién en ese momento. Después la 3.5, compré 3.5, volví a desembolsar un montón de plata que, de hecho, partí por los suplementos. La primera no fue totalmente un desperdicio y no fue tanto un desperdicio que lo pasé bien. Y de eso se trata toda esta cuestión. Es decir, si a ti te gusta Dungeons and Dragons, es lo que has jugado otro y te gusta Dungeons and Dragons, entonces no es un mal juego de rol. Pero, ¿es realmente un juego de rol? Bueno, hasta hace un par de años hubiese dicho, es discutible, pero tenemos la versión 5.0. ¿Y qué es lo que diferencia un juego de rol de un juego de tablero? Bueno, cuánto rol haya, cuánto elemento de personaje, cuánto tienes que inventar tú a la hora de, como jugador, de quién es tu personaje, qué es lo que quiere, por qué está haciendo lo que hace, el elemento de trasfondo, del por qué se están dando las cosas como están. Es decir, si tan solo te sientas en una mesa a jugar Dungeons and Dragons sin todo lo demás y simplemente armas un escenario y le pones monstruitos adentro o los vas poniendo a medida que tus jugadores van explorando el tablero y los personajes no hablan en primera persona, no tienen un trasfondo ni siquiera, pues, bueno, quizás tienen un nombre, pero más allá de eso, nada más, bueno, tiene un juego de tablero y es solo eso y es posible. En cambio, otros juegos no son posibles sin el factor rol, sin eso, sin la parte, es solo, es decir, es como si D&D fuese solo el metajuego, todo lo que está detrás, la mecánica, y a la fuerza lo hubiesen metido algo de rol. En cambio, hay juegos de rol que de refilón tienen algo de meta y algo de sistema. Como a mi gusto, lo más antiguo de Mundo de Tinieblas, que el sistema en general no gustaba para nada, pero incitaban a meterse mucho en el personaje. Y bueno, normalmente todo esto hubiese sido muy válido hasta hace poco que salió la quinta edición. Y a eso es lo que voy, que en la quinta edición Dungeons and Dragons sí es un juego de rol. Claro, mantiene el elemento del tablero, las batallas sí son en un entorno físico que tú puedes representar con figuritas, con fichas, con lo que queráis en cuadrados, pero si no lo haces así, te estás perdiendo, puedes hacerlo sin el tablero, pero te estás perdiendo de un enorme montón de mecánicas del juego que lo hacen muy entretenido y que hace que sea principalmente uno de los mejores juegos a la hora de hacer combates, porque es muy gráfico, entonces es muy organizado en ese aspecto. Puede que no sea muy útil en la parte de la defensa, que no te gusta el sistema de la clase de armadura, como sea. Pero en la 5.0 lograron reivindicar la parte rolera del asunto, porque si es que tu personaje no tiene motivaciones, no tiene un buen trasfondo, no existe como persona, es decir, no es creíble, es muy difícil
que tu personaje logre participar a un nivel como óptimo dentro de la campaña, porque estarías perdiendo todos esos bonos de inspiración. Es decir, agregó el trasfondo del personaje, agregó el rol al meta. Y eso es rescatable enormemente. Realmente hasta el día de hoy, que he masteriado, bueno, ustedes lo han visto, la maldición de Strahd, todavía estoy muy novato en cómo masterear Dungeons and Dragons la 5.0 por falta de práctica mayormente. Pero en general me gusta mucho. Es decir, es quizás la primera versión de un juego de rol de Dungeons and Dragons. Eso.